deberá participar en el desarrollo del programa sin que ello, de ninguna manera, implique la renuncia del gobierno a la construcción de infraestructura. Se trata... Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie, El Alternativo, con un saludo muy afectuoso y muy cordial para todas las personas que estén con nosotros. Al ratito ya les vamos a decir exactamente quién está y quién no, bueno, quién está, quién sabemos que técnicamente está hipotéticamente conectado y quién no. Nos ha abandonado nuestra querida amiga que se llama Mona Lisa, quién sabe dónde andará. Pero en todo caso vamos a tratar de conversar con ustedes un poco acerca de lo que acontece en México. En esa serie complicada, abigarrada, confusa de lo electoral, pues no sabemos exactamente qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Si yo le digo a usted lo que vi ayer en el Zócalo, ¿es propaganda? ¿No es propaganda? ¿Es promoción? ¿No es promoción? ¿Es información? No sé. No, y ahora además, en los que leen la ley electoral nosotros no existimos. Es una manera discriminatoria de tratar un medio de comunicación tan importante como pueden ser estos medios alternativos, que son el Twitter, el Facebook o como se llame, y las fotografías por medio del Internet. Lo que sí, a propósito del Internet, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, ayer en la manifestación de México, en ese fenómeno extraordinario de ver cómo un país, de buenas a primeras, opera un milagro. ¿Se acuerdan ustedes cuando leíamos así de niños que decía, y entonces llegó Jesús, y las hermanas lloraban, y los familiares también lloraban? Y de buenas a primeras, Jesús con su mano así, lleno de dolor por el amigo desaparecido, y ver el cuerpo de un amigo que profundamente televisado, neandertalizado, no existe, no existía. Y de buenas a primeras alguien que le dice, levántate y anda. Y se levantó y anduvo. Y se llenó el Zócalo. Y se llenó 20 de noviembre. Y se llenó atrás de 20 de noviembre. Y se llenó 5 de mayo. Y el Ángel. Y Bellas Artes. Y la Alameda. Y el Zócalo. Yo que me llevé una manta para decir aquí voy a tapar. Para hacer un acto de buena caridad con la gente. Pobrecitos. Estos muchachos que no son el puntero. Si Televisa se lo acababa de decir el locutor. Con una cara de angustia, desencajado, que se le notaba que tenía las anginas atravesadas en el cuello, decir, y el puntero Gluck Gluck le lleva 16 puntos de ventaja, Gluck Gluck, ya no saben dónde meterse los pobres locutores. Bueno, y de buenas a primeras ver a esa masa fundamental y el milagro se operó. Y esa mancha terrible, abigarrada y llena de vitalidad interna que es los televidentes mexicanos, se volvieron ciudadanos. Porque una voz, un criterio y una necesidad de vivir, le dice no es Andrés Manuel, es una necesidad absoluta que hay de que el televidente mexicano se convierta simple y sencillamente en ciudadano. Y ese es el milagro que debemos de esperar. No queremos nada menos ni nada más. Porque ser un ciudadano implica evidentemente tener conciencia de sí mismo, no por lo que dice un locutor, no por las palabras clave, el 1 de enero, déjele comento, en otro orden de ideas, ¿quién es el puntero? Ya llegó Paula, sí, el puntero, me tiene al alcance de su mano.
Toda esa serie de códigos que son como látigos que caen sobre la espalda y sobre la mente del mexicano, eso ayer se despejó, se quitó. Esa tempestad se convirtió en un tsunami de gente pensante que decía: queremos simplemente otra cosa. Eso no es hacer publicidad. Estoy dándoles la interpretación personal que tuve cuando la señora lloraba, cuando el señor, el caballero que ni en su repajuelera vida ha cantado el himno nacional, se le hacía un nudo en la garganta para cantar el himno nacional. Cuando al hablar de una verdadera y auténtica transformación del desmadre, por decirlo en una sola palabra, en obviedad del tiempo. Pero podría yo decir también que en una situación de evidente caos, de negación, de donde la oscuridad ensombrece por medio de la corrupción el devenir de México, es decir, la marcha incesante del tiempo de nuestro país, está marcada e inmersa en la corrupción. Y el hecho de decir: fíjate que ya estamos hasta el gorro, así como estuvimos y estamos quizá hasta el gorro de la monserga de un locutor preocupado por hablar de El Puntero, uno sí, ay, y con todo el aderezo natural del roicampismo, pues está apurando mucho para que va en el cuarto lugar, pero yendo en el cuarto lugar se nota su entusiasmo. Ánimo, ánimo, cuarto lugar. Esperamos que tú, cuarto lugar, peleando con el tercer lugar, codo a codo. ¡Qué demostración de democracia! ¡Ja, ja! Claro, el puntero es el nuestro. Y ya te enseñamos a ti, oh pueblo mexicano, que tú tienes que ir con el ganador. Así es que ya sabes. Ese es el mensaje implícito en estos 90 días de negrura nacional, de vergüenza y de antipudor, de impudicia. El antipudor es la impudicia. Y eso es la muestra que hemos tenido en nuestro México, lamentablemente inconfundible. Así me decía que yo tenía el estilo lamentablemente inconfundible. Pues este México, lamentablemente inconfundible por su corrupción, es un México que ayer, yo no sé si sea por un momento, pero el hecho está en que el México sea consciente, se dé cuenta de que es relativamente fácil, no sé, pero necesario sí, de que sea necesario salir de ese marasmo mental. Muchas veces es un marasmo inducido por la televisión, otros por la historia. Por ejemplo, cuando una señora llena de bondad, como una especie de flor opaca y casi marchita de los campos, así como se llaman tenchos, que también además es un nombre así, que no llega a ser orquídea, sino simplemente es una planta nacida en la corteza de algún árbol grande, como un adherido, como una adherencia de la sociedad, que no sabe dónde está, no sabe a qué vino, y te vamos a regalar un monedero, como los de Totalmente Palacio. Oh yeah, como Totalmente Palacio, ya tienes tu tarjeta. Como las que venden ahí cuando mono al Maya. Sí, al Maya, Mol, ¿no? Muy. Te vamos a dar una tarjeta. En cuanto gane nuestro candidato, te empezamos a pagar. Y esa tarjeta, como lo decía yo ayer, la está guardando en su seno. Porque es el lugar más seguro para ella, cerca de su corazón. ¡Chin! Gracias, Banco Monex. Gracias a un banco que tuvo la gentileza de hacer sentir a esos pobres pedazos, a esas pinceladas de mexicanidad que vagan por el mundo con los ojos perdidos en búsqueda de un alimento físico. Obviamente porque el alimento espiritual solo lo tienen en la Virgen de Guadalupe, y ese está en México. Y allá quien nos lleva, nos llevan para cuando hay los acarreados que vienen a un mitin. ¿De quién? ¿Sabe?
¿Sabe usted quién es Erubiel? No. El Erubiel vive ahí cerca de la casa, ese de la herrería, de la cantina, o el otro que vive allá enfrente, o el mozo del patrón, o el que va al campo, a ese es el Erubiel, ese no tienen otra idea. ¿Y sabe usted a qué viene? Pues no, pues nos dijeron porque nos van a dar una torta de ese arroz, el que ya se coció, doña Josefina. Ya se coció. Ese ya se coció también es de un simbolismo verdaderamente, que la cera y que rompe, ya se coció, ¿qué quiere decir? Ya los fregamos, ya los... No, espérate, voy a buscar algo más gentil. Ya los tenemos, abrochamos, tenemos, ya los... Como dijo Humberto Roque Villanueva, mi gurú, el que hizo el gesto de decir, ya los perfundimos, no sé cómo se debe decir elegantemente, pero ya los tenemos. Los hemos cazado con Z. Ya son una presa fácil. Ya fueron penetrables. Ya los poseemos. Ya tenemos puntero. Ya sabemos que nosotros vamos a seguir. Y ese seguir implica verdaderamente continuar no me gustaría decir en lo mismo, porque es una frase trillada que merece, Andrés Manuel, un reexamen. No es más de lo mismo, es más de lo peor. Ya lo habíamos dicho aquí en reiteradas ocasiones, está dividido el esquema en lo malo, lo regular, lo bueno, lo mejor y lo óptimo, por hacer una escalonada, ¿verdad? Y entonces no iría más, no, en la política no puede haber más de lo mismo, porque lo mismo se convierte en lo peor. El ser más de lo mismo implica un torrente que baja, y un torrente que baja es imposible pararlo. Por eso yo corregiría y diría, ¿quieren más de lo peor? Porque la corrupción es lo peor. 50 millones de pobres es lo peor. Voy a hacer al ratito, nomás que se imprima el decálogo de las cosas factibles que pueda hacer un nuevo presidente. Sé que quizá alguno de ellos podrá hacerlos. De antemano sé que algunas de las cosas que se solicitan y que son factibles, hay candidatos que no las podrán hacer por ir en contra, no de su ideología, por ir en contra, no de sus creencias, no de su partido político, por ir simplemente en contra de sus intereses. Y en México mis intereses son más poderosos que mi partido político. Mis intereses son más poderosos que mi creencia. Mis intereses son más poderosos que mi educación. Mis intereses son más poderosos que mi Dios. Para un mexicano, velar por sus intereses a una costa de la honestidad vale la pena. Sí, no hay corrupción terrible si lo hago para salvaguardar mis intereses. Tal parecería que nosotros los mexicanos no tenemos un límite de concepción de lo que es la honestidad y dónde termina y dónde comienza el territorio cenagoso y hundidizo, como se dice, e inestable de la corrupción. Y todo lo que sea para beneficio nuestro está considerado de que haya sido como haya sido, aquí le entramos a todo. Por eso yo quiero felicitar muy cordialmente al Banco Monex, puesto que haciendo esas tarjetas, hay otra en esto de las tarjetas, porque sí, debo comerme esas palabras, porque si algo tenemos en nuestro programa es no utilizar la calumnia, y entonces si la investigación no está hecha, pues no podemos impugnar o culpar a alguien. Bueno, pero también hay otra. Si aquí no hay investigaciones, pues sí, ¿cómo le vas a hacer? Siempre vas a estar calumniando.
Bueno, pues sí, tenemos que ir cuando hay indicios de culpabilidad en la investigación que se haga para que se aplique la justicia. Tienes que hablar un poco, cuando ya tengas, decía el maestro del periodismo, ¿verdad? Hay que hablar con la verdad. Pero sí, es que aquí hablar con la verdad es una calumnia o ofende. Sí, cierto. Bueno, entonces, ¿qué decimos del banco? Bueno, que hasta el momento siguen las investigaciones. Sí, pero aquí las investigaciones siguen in eternum. Expresión latina que significa, ¿cuándo se hace una pinche investigación? Nunca. ¿Por qué? Por no convenir. Y todo se saquen a los perros porque se ladran mucho. Pobrecito. Entonces, es decir, debo felicitar al banca, creo que se llama Monex, porque dio 100 tarjetas para pobres, pero a cambio de un voto. Pues bueno, podemos considerarlo porque es el espíritu noble y grande, el amor a su partido, el amor a su candidato, lo lleva a que se arroje por los campos de la burocracia y de lo bancario y de la economía y diga, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a sacar un poquito de dinero y vamos a poner 70 millones de pesos, otro poquito, y ponen 70 millones y vamos a regalárselos, pero no como comprar su voto, no es comprar su voto, es darles un justo premio a su espíritu democrático. Eso, como decía Chespirito, eso es lo que funciona. Les damos un premio a todos estos amigos nuestros correligionarios que van a votar, pero no porque hayan comprado su voto. Ellos ya han estudiado nuestro partido, ellos saben los presupuestos del partido, y ya saben la tendencia fundamental de nuestro terrorífico tampoco, de nuestro gran y profundo revolucionarismo, hijo. Y entonces, una vez que esta gente sabe, como justo premio a su espíritu democrático, les damos una tarjeta del banco Monex. Pero eso no es comprar votos, no. Como dicen los franceses, loin de là, lejos de eso. Entonces, pero eso en cualquier lugar del mundo sería la nulificación evidente de un partido, de un candidato. Tendrían que poner otro, puesto que si usando su nombre o con su complacencia, que se convierte en complicidad. Complicidad, complacencia, compadre, viene de lo mismo, compadrazgo, complacencia, complicidad, ahí se la llevan. Complot, también llega de eso. Entonces, todo esto tiene que ver con un terreno profundamente delincuencial. Y eso es lo que estamos inmersos. Y eso es de lo que se jacta el señor Valdés y toda la Caterva, el grupo. Ahí llega Zuckerberg, Wandelberg, Schwarzenegger, no sé quién es, ni me importa. Lo que pasa es que hay un grupo de biendecidores de la falsedad nacional. Entonces le dan característica de gloria y de proeza a todo aquello que no lo es, evidentemente, por así convenir a sus intereses. Entonces, eso está muy lleno de complejidades. Pues eso es lo que vi ayer. Debo haber pasado unos 50 minutos para pasar de 20 de noviembre, creo que se llama la calle ahí del Departamento Central, una cuadra, llegar al Zócalo, buscar el lugar, porque tuve la fortuna de ser un invitado especial, y entonces saludar a muchas personas amables. Pregunté yo en un momento, oye, mucha gente, ya me apretaron, ya me abrazaron, y mi cartera. Dice, no te preocupes, ten la seguridad de que aquí no te van a robar tu cartera. Uno, como es provinciano, indígena o lo que sea, pues todavía se engenta en la Ciudad de México. Y de veras,
había una especie de serie de convivialidad muy agradable, que también noté el otro día que hubo otro meeting menos numeroso, donde había personas bailando, otras vendiendo camisetas de su equipo, de su partido, vendiendo libros, se vendía mucha librería. Por ahí pueden ustedes deducir, porque creo que tengo prohibido decir el nombre, bueno, si fuese yo Radio Mercantil, pero no era un mitin de Peña Nieto. Lo supe inmediatamente que vi aquello, porque había unas librerías que estaban vendiendo libros, entonces dije, aquí no sé dónde vine a dar, pero del candidato del PRI no es. Bueno, total que sí, saludé a muchos y muy buenos cuates, algunos que no sé por qué estaban ahí, en realidad, puesto que ideológicamente han cabalgado por muchos caminos del Señor, pero en fin, no hace reproches. El discurso de Andrés Manuel de ayer fue una recopilación muy sentida. En algunos momentos se le quebró la voz, se le llenaron sus ojos de lágrimas, igual a muchos de nosotros que queremos ver lo mejor para nuestro país. El hecho de que sintamos un deseo grande de que nuestro país cambie no quiere decir que yo sea antipanista, para decirlo ya sin ropa, decir a calzón quitado. No es que yo deteste al PRI, a quien le debo muchísimo. Al PRI no. Bueno, porque el PRI es una entelequia, el PRI, pues que me perdone los PRIs, el PRI existe un grupo de personas bajo unos estatutos no obedecidos, obviamente. En la experiencia la hicimos aquí el otro día. Yo leí, voy a hacer un partido nuevo, no les dije cuál, y leí los estatutos. Me dijeron, yo sí le entro a ese partido, yo me apunto, yo le entro, está muy bonito, yo le entro, sí, pues no digo, no puedes entrarle ni podemos hacer el partido porque ya existe, es el PRI. Ah, bueno, son 70 años, yo nací justamente antes tantito. Entonces yo nací con el partido, es decir, mi abuelo, mi papá, desde mi abuelo, nosotros vivimos y respiramos las características de un partido. No sabemos de memoria su lenguaje, su léxico, la educación que nos han dado, nuestra manera de ser, el perfil que le dieron a mucha gente como el que habla, y menores, desde luego. Digo menores porque quien nació en 1950 pues nació evidentemente y es un caballero en la actualidad, 50 y el 80 también. Son personas, que están perfiladas con el esquema del priismo, con el lenguaje del priismo. Y fíjense ustedes, yo no quiero decirlo mucho porque finalmente podría usted pensar, no, esa es la idiota patología que tienes por haber estado en la televisión, diciendo porque tú no estás en la televisión. Ciertamente puedo tener resentimientos y hablar por la herida o resollar o lo que usted quiera. Solamente que yo he retado reiteradamente a todos, retado en el sentido agresivo y machista de la palabra, es decir, dime que digo mentiras. La televisión ha dibujado el esquema esencial del mexicano medio, de la clase media y parte de la clase alta, parte, no toda, la manera de ser del mexicano, normándole y diciéndole qué hacer, qué comer, cómo hablar, qué oír. Su música, cómo conformarse. ¿Y qué ha hecho? Ha hecho un México muy dispar. Ha hecho un México con una democracia ficticia. ¿Dije ficticia? Sí dije ficticia. Ha hecho un México mal alimentado en los que comen y en los que no comen. Y la no alimentación se nota entre 50% de mexicanos que son pobres y otra gran cantidad de mexicanos que son gordos mórbidamente, es decir, patológicamente. ¿Por qué? Porque la televisión les dio de comer basura grasosa.
¿Se oyó? Ahora, díganme, ¿eres ardido? Sí, pero lo que estoy diciendo es cierto o no es cierto. Tiene que ser cierto. Y ahí les va el qué, el decálogo. Déjame revisarlo mientras, pero tengo una amiguita aquí que me va a hacer favor de leer a los amigos de aquí de México y de toda América Latina, que le están oyendo nuestro programa. Elizabeth, tráete una sillita aquí, tráete la silla esa. No, ¿dónde está el banquito? Y entonces Elizabeth, que me hizo el favor de ayudarme hoy, como ella lee muy bien, porque es una muchacha muy educada y cultivada, me va a decir, bueno, pues entonces voy a leer las personas que son tan amables, B Domestic. Mucho gusto, Elizabeth, ¿cómo te va? Pero no tengo que le dé vuelta a la cámara. Sí, no importa. Mira, aquí hay un, no tampoco porque es cámara. Ahorita vamos a ver, van a ver ustedes qué chica tan linda. A ver, Elizabeth, cuéntame, ¿quién nos ve? ¿Dónde está la lista de personas que nos ven? A ver, si nos están escuchando a través de radiolanuevarepublica.org, a través de notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, también nos están escuchando a través de radiopoderciudadano.mx, en lagaceta.org, en ciudadanos.com, en openmagazine.info, en jóvenesconcorona.org, en... Con Llorona es Norona. jóvenesconnorona.org, y la revoltosa de f.blogspot.com, lafatriaesprimero.blogspot.com, en Byron, ¿verdad? byronbarranco.com, en telenoticias.com.mx y elsantuario.org. Bueno, y también más allá de nuestras fronteras estamos a través de redpuentesur.tv, hasta Venezuela, a la Radio del Sur, 8 estaciones, en el 92.5 FM de Santa Teresa, Táchira, a Uruguay también a través del 105.3 de FM del Carmen, Montevideo, al 92.5 FM de Santa Teresa, Táchira, y también estamos en Uruguay en Radio Amanecer 92.7 FM, Artigas, Red de Radio 7 en amanecerfm.org. Artigas. Artigas. Bueno, es que aquí está, estoy leyendo tal cual. Ecuador, a Radio Super K, al Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. Y a Honduras, en el 1015 AM, Radio Hualcho, en Tegucigalpa, a las 9 PM, a las 9 de la noche, en Radio Daniel Biglietti, a través de www.corresponsalesdelpueblo.org, y hasta España en Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca. Muchas gracias, Elizabeth, eres muy amable. Muy bien. Y es que Elizabeth es cuatita de allá de Chiapas, ¿verdad, Elizabeth? Y en Chiapas hacía programas de radio, y entonces ahora va a tener, yo voy a tener el gusto de que me ayude mientras ando por acá, y entonces le agradeces y mucho, y ya poco a poco. Les voy a decir a ustedes un decálogo. Este decálogo, siempre he pensado, no he pensado, es una realidad, que el presidente de la República no lo puede todo. Por ejemplo, la semana pasada, ante el Tribunal de la Televisión Mercantil, es decir, López Dóriga, no es que sea el juez o el tribunal o representa, no tampoco. El presidente ante la televisión dijo que durante este sexenio había una libertad irrestricta de expresión, que se podía decir todo de todos, se podía inclusive ofender al presidente de la República, así dijo, y que nunca se había acallado a nadie. Hay que buscar en el diccionario lo que significa acallado. Dame aquel diccionario porque tiene una significación un poco poética. No es lo mismo callar, no es lo mismo censurar que acallar. Entonces,
acallar a alguien implica, según... Yo creo que la expresión es un poco quizá literaria, pero significa lo mismo que callar. Yo creo que callar es más directo, más por la fuerza, y acallar es, por ejemplo, cuando a mí me dicen, perdona, pero tienes que descansar, perdona, pero no puedes, queremos cambiar la tesitura, la ideología de nuestra estación, se va a volver juvenil. Cosas indirectas es acallar. No tenemos presupuesto, andamos en problemas hacendarios, no sabemos si va a seguir el rector de la universidad, venos el año entrante, ya a finales. Oye, pero si es enero, dirás al final de este año, no, del otro año que viene. Total, joder, dime cuáles son tus fortalezas. Nosotros le avisamos. Eso es acallar. Es decir, por medio de métodos colaterales, lograr imponer censura. Ahora, la censura existe. La censura evidentemente que existe. En cuanto a la televisión, tiene sus parámetros. Y no todos. ¿Qué más censura que durante la campaña? Durante la campaña, evidentemente, los locutores, desde las 5:30 de la mañana, comenzando por el señor Rocha, no se entendía lo que decía algún candidato de la televisión. No sé si sepan ustedes cuál. No se me permite decir el nombre porque estamos en época de veda, según dicen los propios locutores, en esta veda. Pero uno de los candidatos no se lo escuchaba, se hablaba así y no se oye ni a madres. Y eso se lo hacían todo el tiempo. De ahí mi frase lapidaria: en cuestiones de la comunicación, el que edita informa. Obviamente todo se convierte en no darle la voz a quien piensa diferente, es acallar, señor presidente. Por eso yo le pedía derecho de réplica. El hecho de que, no sé, 16 o 17 instituciones no acepten al alternativo quiere decir que hay censura, que hay voces que se acallan. ¿Por qué lo digo? Es que no debo decirlo porque según un criterio general estoy viejo. Pero, ¿por qué me dicen? Es que nosotros hacemos una televisión para jóvenes. No es cierto. No hay televisión para jóvenes y televisión para viejos. Hay una televisión cuya programación estaría dirigida a los niños. O acaso, por ejemplo, el hecho de que María Elena de Montijo, cosa más grande, chico, así era en Cuba, ¿no? Salga con una niña, y ahí ya no hay broma, de 7 años, bailando como Ninón Sevilla. Quien vivió y se acuerda de Ninón Sevilla, de Amalia Aguilar, de Calantán, de Sumuikei, así bailaba la niña. Pero ninguna de las tres mencionadas tenía 7 u 8 años. ¿Eso es hacer televisión para niños? ¿Eso es hacer televisión para jóvenes? No, eso es prostituir. Prostituir, no digo tampoco a las personas, ni a Marianela, ni a la niña, ni a nadie, ni al baboso que está ahí de juez, sino una mentalidad de poner en evidencia aquello que puede convertirse en comercial, como puede ser la figura de una dama, la belleza femenina, pero no de una niña. Esa es la libertad de expresión que ha habido en México. El hecho de poner, por ejemplo, 27 comerciales entre noticia y noticia, como ha sucedido, a quien saludo con mucho afecto y aprecio,
al joven Lloret de Moya. No puede ser. Donc, expresión francesa que quiere decir entonces, o latina. Bueno, latina yo creo. Donc, en consecuencia, hay censura. Censura a aquel que prohíbe, aquel que no permite, no el que permite en demasía lo que perjudica. No puede ser. El otro día, por ejemplo, me presentan algo que es ambiguo, pero hay que hay dos interpretaciones. El programa que se llama Esquizofrenia. Hacen una apología, sí, apología, del sadomasoquismo. Según tengo entendido, el masoquismo es aquel que siente placer el que lo hieran. Ese es y el sadomasoquismo es el que le gusta hacer dolor para que a otro disfrute. Entonces, forma parte de la cultura, no así. No tengo que sacar una muchacha vestida de negro con, ¿cómo se llama? Con antifaz y látigo, que no sabía ni hablar, y un caballero hincado recibiendo latigazos, pero finalmente la explicación psicoanalítica de lo que es el sadomasoquismo no la tuvimos. En consecuencia, lo que estaban haciendo era un espectáculo. Acallar es un término ambiguo. Por eso creo que está mal usado, señor presidente, porque es hacer que cesen las quejas, los gritos, las voces, las risas o los llantos. Se usa acallar en el sentido de terminar con tus sufrimientos, de hacer algo para que no. Pero finalmente el término está utilizado de una manera ambigua. Calmar o apaciguar algo, especialmente el ánimo de alguien. Se puede usar, si yo estoy sediento y me quejo y doy alaridos porque tengo sed, y alguien llega, la samaritana, y me da un búcaro, un jarro de agua, un vaso de agua fresca, acalló mis quejas. Pero también si alguien levanta la mano y dice, eres un injusto, se está cometiendo o un error o una injusticia y estás pecando de sadismo, de todo lo que quieras, y te meto al bote o te tapo la boca, eso es acallar también. Es un término que puede ser utilizado y que fue utilizado muy inteligentemente, porque yo puedo pensar que acallar quiere decir una acción buena, benéfica, espiritual y noble, pero en su esencia, aquí en México, acallar a alguien es aplicarle, es negarle la posibilidad de que se exprese, porque lo que expresa no conviene al patrón. También acallar significa hacer callar, aplacar y aquietar, que es otra de las significaciones. Bueno, silenciar sonidos y voces, reducir la intensidad de una cosa. Gracias, Elizabeth. Yo me acuerdo alguna vez con Teresa, ahí está, que no me dejará mentir. Teresa y yo dijimos ahí en el canal, que era Canal 13. Como digo una cosa, digo otra. No, pues donde quiera se cuece, ¿qué? No me acuerdo cómo dice el dicho, donde quiera se cuece en habas. Digo, oigan, va a haber unas elecciones libres en Venezuela y vamos para allá y ya tenemos que nos pague el pasaje y la embajada nos va a ayudar y allá un hotel nos va a dar habitaciones y dos técnicos y vamos a ir a hacer un reportaje a Venezuela de las nuevas elecciones, donde va a ser todo muy derecho y va a haber el partido Copey. Me acuerdo que Copey, creo que era una cerveza Copey, y vamos a ir para allá y ya tenemos todo, nomás estamos la venia. No, pues era era Televisa, nada de Canal 13, porque estaba Aurelio Pérez, era de Televisa, y don Aurelio, un hombre de bien, extraordinario, empleado.
empleado finalmente, pero queridísimo. Tengo recuerdos gratísimos de Aurelio Pérez. Don Jorge, como que se quiere usted ir a Venezuela, ¿sí? ¿Cómo va a ir? Pues ya le expliqué cómo se... Oiga, Jorge, fíjese que me encargan que le diga a usted que no interesa. Ah, no, ¿cómo no va a interesar? Va a ver cómo vamos a sacar cosas excepcionales. Tenemos relaciones allá para sacar, junto con eso de las elecciones, que van a ser las primeras elecciones limpias en América Latina. Fíjese, en tantos países que hay suciedad, cochinada, marranería, pues como conocemos, ¿no? Como aquí, no, digo, como aquí no, pero digo, marranerías, pues, va a haber ya se va a acabar eso. Y entonces ya hicieron entre todos un pacto para que todo sea limpio, normal, y para que salga, ya sin golpe de Estado, el que el pueblo quiera. No sé si era Betancur, no me acuerdo. Dice, pues fíjese, pero no he podido olvidar nunca la manera como nos prohibieron ir y nos aplicaron la censura. Dice, no interesa, no es de interés, no interesa. No se interesa, digo, porque además lo vamos a mezclar con un poco de música. Yo conozco a los Torrealberos, conozco al Cuarteto Contrapunto de aquella época, algo extraordinario, en fin, va a ver cómo se interesa. Dice, no, entiéndame, no nos interesa que en México se vea eso. ¿Me entiende? ¿Cómo? Sí, no queremos que se sepa que hay cosas así. Contra eso, ¿qué se puede? Nada. No se puede nada. Eso es censura. Eso prevalece. No nos interesa que se haga una televisión para divertir. Nos interesa que se haga el programa campañeando. No que tú hagas tus babosadas del alternativo donde enjuicias a todo el mundo y dudes de la verdadera y auténtica democracia que tenemos, de la cual disfrutamos, madre. Es decir, examinemos bien las cosas. Entonces, por eso yo me permitiría muy amablemente decirle a nadie, el hecho de que lo que digamos aquí y lo que digan, a pesar de lo que digan mis colegas, con todo respeto, nosotros hacemos una labor de carácter simbólico y nada más. A mí me dio mucho gusto haber ido ayer al acto de cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador, por la identificación que hay en el pensamiento del alternativo y el de Andrés Manuel. Y me jacto de una vanidad muy personal que forma parte de mi patología. Yo siempre he pensado como Andrés Manuel López Obrador. Sí, la primera vez que a mí me corrieron fue en 1952 de la estación XCKL de Jalapa. Para esto debo decir que a la fecha guardo un afecto, una amistad para toda la familia Ferráez, que me dio la oportunidad de conocer esta patología mía, que son hablar en micrófono. Sí, el pleito no era con ellos. Ellos nunca se pelearon conmigo. El viejo Ferráez, tanto que nos queríamos y todo, pero tuvo que correrme. Por eso digo que siempre he pensado como Andrés Manuel. Siempre, bueno, es una manera de decir 1952. Y luego así por lo consecuente. Entonces ayer me dio mucho gusto porque, por ejemplo, en nuestro programa, esa hermosísima coincidencia, tómenlo así, espero que lo tome como algo molesto, cuando yo que así decía, pero él falló ¿falló él o fallé yo? Falló él, pues que yo dije aquí en enero, tiene que haber una Secretaría del Control de la Corrupción, y él no me obedeció. ¿Y saben cómo le va a poner? Secretaría del Combate a la Corrupción. En lo cual mi tesis supera a la de Andrés Manuel. Es que el combate
es arduo, difícil, y no va a triunfar él, porque la corrupción es algo innato y natural, no puede ser. La traemos de mucho tiempo. Por eso yo decía, modestamente vamos a controlarla. Pero él tiene más ambición cívica que yo y dice, la vamos a combatir. En todo caso, combate o control. Prometió ayer Andrés Manuel López Obrador que haya lo esencial en México. Nada, señor Peña Nieto, nada, señora Vázquez Mota, puede hacerse en nuestro país si no hay una oficina de control de la corrupción. ¿Saben ustedes, y también Andrés Manuel, claro, quién es el primero que debe someterse a las leyes del combate a la corrupción? ¿Quién? ¿Quién debe someterse? Ellos mismos. Avísame tú, Cloutier, o avísame tú, ¿quién puede ser el otro? Fox. Ah, no, pero ya se pelearon, bueno, avísame tú, Hill se llama, Hill, ese muchacho alto. Dirá Vázquez Mota, avísame cuando yo tenga un acto de corrupción. Y Peña, Gamboa, avísame cuando yo tenga un acto de corrupción. Me ganó la risa. Moreira, avísame cuando tenga un acto de corrupción. Sí, bueno, ¿a quién ponemos? A ver, ¿a quién van a poner mis cuates del PRI? ¿A quién van a poner en la Secretaría del Combate a la Corrupción? Perdón que me ganó la risa. ¿A quién? Ahí está, digo, voltean y dice, bueno, no, pues hay muchos, a ver, dime cuál. Dice, pues ahí tienes, espérate, ¿a quién ponemos en el combate a la corrupción? A ver, tú, Gamboa, dime. No, pues yo ahorita vengo. Tú, Moreira, pues no, fue al baño. Y el otro, tú, pues nada. Ahí van a decir, a ver, a lo de Bejarano, que pongan a Bejarano como control de la corrupción, mi querido Andrés Manuel. No conozco a la señora que puso Andrés Manuel, seguramente que, a ver si me dicen qué características tienes. Juzgo que, bueno, ahí va a estar Cloutier, que también fue sugerido aquí en nuestro programa, pero la inclusión de Cloutier es fundamental, porque no ha de haber cambiado tanto Cloutier como para dejar sus principios. Y no hay nada mejor que sean principios que vayan en contra del PRD. ¿Con qué hago para el que sea presidente de la República? Un pequeño decálogo, a ver si luego lo subimos, trepamos, encaramamos o lo ponemos donde mis amigos del Twitter lo pongan. Mañana voy a hacer el programa Nostalgia aquí en México. ¿Cómo le hago? Bueno, pues si alguien de aquí se acuerda de los programas Nostalgia, mañana vamos a hacer un programa con Doris, con Ana Luisa Méndez, con Garcel, con no me acuerdo quién otro. Luego va a venir el Trío de los Santos, va a venir, pues un montón. Paco Barrón es un excelente pianista, también ha estado Reynolds Peña, pero ahora lo vamos a hacer en el Centro Cultural Veracruzano a las 6 de la tarde. ¿Qué pasa a las 6 de la tarde? 5:30. Hay esa entrada, sí hay un salonzote al principio, y como una actividad de nuestro baluarte veracruzano, el Centro Cultural y Social Veracruzano. ¿Cómo se llama? Miguel González de Quevedo, 867, a las 5:30. Como va a pasar en Veracruz, pero es una televisión que no hay una estación, pero es la música de la nostalgia. Mañana a las 5 no vamos a cobrar, desde luego es un ensayo. Ahí vemos si podemos hacer un día una televisión, que aunque no haya un lugar para ella, nótese, futuro presidente de la República, andamos buscando una televisión que nos acoja y que nos brinde, de sus muchas repeticiones que tienen, alguna, ¿verdad? Para estar, entonces, mañana viernes a las 5:30 de la tarde, en el Centro Cultural Veracruzano de Miguel Ángel de Quevedo, 867. No vayan a ir un montón, nomás hay 50 sillas, en serio. A ver, decálogo de cosas factibles
y muy vistosas, porque siempre les gusta a los presidentes de la República que lo que hagan sea vistoso, pero además muy útiles para que las haga el próximo presidente de la República. Ya está. Primero, terminar con la letra pequeña de los contratos de adhesión. Por ejemplo, los de Sky, los de las aerolíneas, los de los bancos. Eso es terrible. El hecho de que haya letra chiquita, se dicen las más grandes aberraciones, siempre en perjuicio del que se adhiere a un contrato. Sea de luz, los contratos, por ejemplo, de Sky, son aberraciones totales. Nomás estoy esperando a ver qué me dice la Profeco, para poder decir públicamente las aberraciones que firmamos en un contrato de adhesión. Entonces se terminan los contratos de adhesión y a ver qué fórmula usamos, y la letra chiquita que es ilegible al ojo humano. Primer indicio del dolo y del fraude. 2. Combatir a los trailers asesinos. Terminar con la mortandad en carreteras que causan los trailers. Voy a decir por qué. Las carreteras, digan lo que digan, muchas de la República se trazaron en 1950-55, cuando los automóviles eran unas cositas así. Ponga esos monstruos que miden 26 o 27 metros, con 80 toneladas, que hacen así, y el carro que lo agarran murió. ¿Por qué? Mientras que junto, en ese maravilloso paisaje de la patria mexicana, están dos relucientes y terribles, brillantes y hermosos rieles, por donde casi nunca pasa el tren. Y acá los trailers cargados de todo. ¿Por qué no cambiar la mercancía de los trailers a las vías del ferrocarril? Sé que es por corrupción, pero presidente, oiga usted, señor presidente, el que sea, arréglelo, coño. Es la vida de miles de mexicanos. Otra, sobre el mismo tema. Soy pobre de banderilla, no tengo en qué comer, prácticamente, pero quiero ir a ver a mi compadre a Perote, pero no tengo dinero para un camión. No sé ir a Jalapa, no sé tomar el taxi, me van a robar. Tengo miedo de viajar. Hemos hecho los pobres y les hemos quitado su ferrocarril. Ah, ¿verdad? El ferrocarril es el medio de transporte popular de todas las ciudades medianamente civilizadas, ciudades de los países medianamente civilizados. Los nuestros los vendimos. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no volver a utilizar el ferrocarril como medio de transporte popular? Hacemos el 50% de la población pobre, pero le quitamos además las posibilidades no solo de comer, sino de moverse. Fregaderas. 4. Entonces, la utilización, la burocracia. Hábleme mañana, yo le hablo la semana entrante, déjeme su número, vaya a la ventanilla número 3, se equivocó, no es esta la ventanilla. La burocracia es el crimen más terrible que se hace contra el mexicano, en cuanto que el funcionario tiene placer en aplicar la ley, porque como no tiene más jerarquía en su vida, su placer está en prohibir. La burocracia, la corrupción y el retraso es un infierno para el pobre mexicano. La dictadura bancaria, 5, mandamiento número 5, la dictadura bancaria. Yo me equivoco en un cheque de 200 pesos porque es un poco lo que tengo para pagar la luz o para pagar el agua, lo que sea, y me doy chin y me pasé por 5 pesos. Bueno, pues que hay un tribunal, sí, puta, para que me castiguen, pues sí. ¿Quién te va a castigar? Bueno, el tribunal. ¿Y quién es ese tribunal? Pues el banco, el señor Espinosa Iglesias.
Pero oye, ¿cuánto me va a castigar? Pues lo que él diga. No friegues. Sí, ¿por cuánto diste tu cheque? Por 200. ¿Y cuánto tenías en el banco? Tenía yo 195. Ah, no tenía suficiente. Te voy a poner una multa. ¿Quién la pone? Pues el juez, el banco. ¿Qué defensor detengo? Pues el mismo banco. ¿Quién va a ser el que pone la ley esa? El banco. ¿Y quién va a dar el veredicto? O sea, el resultante, el banco. Sí, entonces, ¿qué me va a pasar? 800 pesos de multa. ¿Cómo carajos va a ser eso? ¿Qué estamos? ¿Somos idiotas o qué? Oye, si mi culpa fue de 200 pesos, yo quiero resarcir mi culpa. Ponme una multa. Pues te jodes, ¿por qué? Porque así lo dice el banco. ¿Y quién es el banco? Es tu Dios, güey. Pues no, están faltando a mi esencia de hombre. Me estás tratando como idiota. Además, ¿dónde está el juez que me diga que eso es así? ¿Quién es el juez? El banco. ¿Es anticonstitucional? ¿Qué no tenemos una constitución? Pues vale gorro. Bueno, otra cosa para el presidente de la República que venga. Cleptos quiere decir robar. El cleptócrata es el que se robó la democracia, ese es otro boleto, pero el cleptoducto, oye, ¿qué palabras son esas del cleptoducto? Debe terminar. Por lo menos, si hay 200 tomas clandestinas de Veracruz a México, son 200 pulgadas. 200 pulgadas son como 2,5 metros. Imagínense ustedes 24 horas que salga petróleo de México, de usted. Con razón sube la gasolina. ¿Por qué no lo combaten eso? Porque pues, no se puede. ¿Por qué no puede haber vigilantes? Pues no. Parece que sí, pues no. ¿Cuánto llevamos combatiendo el cleptoducto? Pues toda la vida. Y no lo ha podido terminar. A ver quién lo arregla. Las prestaciones sindicales. En México, un sindicalista tiene una prestación. ¿Cuál es la prestación? De que gane más y de que trabaje menos. ¿Quién le arregla eso? Su líder. ¿Un líder qué? Corrupto. Ni madre, no hacemos ningún país. Si lo que yo quiero es no trabajar y ganar, y si me protege mi líder corrupto, para tener votaciones cuando sea necesario, es la institucionalización de la corrupción. El asunto es, quiero ganar más, rendir y trabajar convenientemente, para que mi patrón prospere y eliminar la corrupción de mi líder. ¿Se puede? Por lo visto no. Por lo visto no. Entonces, la corrupción sindical, fundamentada en los intereses de un líder, es un foco de corrupción que hay que terminar. 8. El uso normal del idioma español. Joder, ya no podemos. Me dice una señorita ahí el otro día, le comento, no señorita, no me comenta nada. Cuando usted dice le comento, y yo me estoy quejando, usted corta toda posibilidad de comunicación. Usted se jerarquiza como la ley y la norma. No dialoga conmigo. Usted está para escuchar mi queja, no para comentarme. Porque al comentarme, usted dice lo que sabe sin relacionarse conmigo. El uso del español prepotente y dictatorial está terminando con nuestras relaciones. Y no hay nadie que se ocupe de eso. Y el día que convenientemente usemos nuestro lenguaje para dialogar, para debatir, para argumentar, México habrá de prosperar. 9. La Universidad de Emergente. Qué bueno que ayer oí que nadie se va a quedar sin escuela. Pero hay otra. Tenemos la televisión, un medio excepcional de enseñanza, no utilizado. Tenemos decenas de cines que no trabajan en la mañana. Tenemos centenas de iglesias que están desocupadas en la mañana.
que el tabernáculo, ni madre. A ver, vamos a convertir 4 o 5 horas la gran pantalla, y usted, muchachos, si quiere estudiar y quiere aprender a hacer cosas, vamos a hacer de México una gran universidad emergente con ayuda de las técnicas modernas de la electrónica. No, pero ¿cómo vamos a vender tiempo? ¿Dónde está Araiza? ¿Dónde está la telenovela Tony Madre? Eso se acabó. La televisión al servicio de la cultura de un pueblo. Se oye feo, terrible, horrible. Y 10ª, terminar con la censura en la televisión. En la censura que ha habido, que la censura no sea una garantía ni una prebenda del concesionario, porque hasta el momento quien aplica la censura es el concesionario. Él dice lo que pasa y lo que no pasa. Él escoge el material de la televisión. Él dice cuáles son los contenidos. Cuando dice y escoge el contenido A, está censurando al contenido B, obviamente. Por eso ven ustedes que hay un montón de cosas que no se tratan en el sistema mexicano. No el telesistema, en el sistema político y empresarial y neoliberal de México hay muchas cosas que no se tratan. ¿Por qué? Por no convenir así a los intereses de los concesionarios, que son los que censuran. Ya puede el presidente decir 20,000 discursos ante su tribunal, que es Televisa, cuando dice, aquí no se acalla a nadie, no más que los concesionarios. Eso habría que decirle a los dueños de las televisoras y de las radiodifusoras. Y son las... ¡Qué bruto, ya me pasé! ¿Por qué no me dicen nada? ¡Qué barbaridad! Pues ya es un tiempo, perdonen ustedes, que ya me pasé de tiempo de mi alternativo, porque me entretuve conversando. ¿Con quién? Contigo. Pues estás loco, conversando contigo mismo. Mucho gusto, muchas gracias, que les vaya muy bien. Y perdón. Para facilitar la colaboración entre entidades y federación. Para ello, se construirán las regiones